Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Joel y en esta oportunidad quiero presentarles un nuevo video. Pues primero un saludo a los chicos del Colegio Ciencias, en especial a los chicos del Círculo. Este video va dedicado para ellos, sobre todo para repasar pues los temas que vamos avanzando en clase y pues dar un repaso simple y rápido para el examen. Ahora, empecemos. El tema de hoy es cinemática. Primero, como primer paso, en el estudio de la mecánica, como me dice aquí, es conveniente escribir movimiento en términos de espacio y tiempo. Bueno, pues eso ya todos lo sabemos, como he explicado anteriormente. La velocidad o cualquier tipo de movimiento, en este caso, cuando un cuerpo se desplaza o un móvil se desplaza, se mide en función del espacio, la distancia que se ha desplazado y el tiempo que ha transcurrido para desplazarse ese tramo. Ok, pero, me dice acá, hay un pero, me dice sin tomar en cuenta los agentes presentes que lo producen. Ya sea, por ejemplo, yo estoy jugando con mi carrito, o su hermanito menor, digamos Luchito, o su hermanito Sergio, está jugando con su carrito. Entonces, al momento de Sergio, por ejemplo, jugar con su carrito, él empuja el carrito para que vaya a toda velocidad. ¿Acaso en el momento del estudio de la cinemática o en el movimiento, en este caso, vamos a tomar, digamos, en cuenta la fuerza con que Sergio ha empujado el carrito? No, no lo vamos a tomar en cuenta. Solo vamos a tomar en cuenta la velocidad y el tiempo que ha transcurrido el carrito en desplazarse cierto tramo, nada más. El agente que lo ha producido no se va a tomar en cuenta en lo que es el estudio de la cinemática. Hay una parte de la física que se llama la dinámica, en la cual ahí sí se va a tomar en cuenta este tipo de agentes. Bueno, sigamos. Me dice, al especificar la posición, la velocidad, aceleración de un objeto, podemos describir cómo se desplaza y la dirección de su movimiento, y cómo cambia esta con el tiempo, si el objeto aumenta o disminuye su rapidez. Claro, más adelante vamos a poder observar con más detalle esto. Ok, al costado vemos algunos ejemplos, algunos pequeños dibujos, la verdad. Por ejemplo, aquí vemos una señorita que está lanzando la pelota de básquet y encesta. Bueno, pues veamos. El balón aquí tiene un movimiento, aquí también. El joven está corriendo con el balón, también está realizando un movimiento. Describe un movimiento. Aquí la señorita en gimnasta, hace un salto alto, también describe un movimiento. Y la señorita un salto largo, describe un movimiento. Acá el caballero con el bate de béisbol también describe un movimiento. En todos casos vemos que existe movimiento. Sigamos. Entonces, a ver, entonces, definamos ahora entonces qué es la cinemática a partir de estos conocimientos previos. La cinemática, como me dice, es una rama de la física dedicada al estudio del movimiento, específicamente, de los cuerpos en un espacio. En este caso, sin atender las causas que lo producen, como ya hablamos anteriormente, cuando hicimos el ejemplo del niño Sergio, que empujaba su carrito. Entonces, me dice lo que llamamos fuerza. En este caso, en el momento de que Sergio empujaba el carrito, se producía el movimiento a partir de una fuerza, pero cuando trabajemos con cinemática no se va a tomar en cuenta eso. Por lo tanto, la cinemática solo estudia el movimiento en sí, a diferencia de la dinámica, como les expliqué anteriormente, que estudia las interacciones que lo producen. Por ejemplo, aquí vemos el movimiento de un carrito y aquí vemos el movimiento de un avión. Si vemos, el carrito se desplaza con un movimiento recto, en cambio el avión con un movimiento curvo. Bueno, pues acá dice, por ejemplo, vector velocidad, como ya sabemos, la velocidad es una magnitud vectorial, aquí también, ¿no? Magnitud vectorial. Y para eso me dice el análisis vectorial es una herramienta matemática más adecuada para ellos. Punto. A ver, claro, como hemos venido desarrollando ahora últimamente, en la última clase que hemos desarrollado algunos problemas, utilizamos full vectores, ¿no? Full vectores. El análisis vectorial ha estado bastante presente en nuestros últimos cálculos que hemos realizado. Entonces, aquí me dice, para estudiar movimiento siempre se necesita un sistema de referencia. Claro, por ejemplo, nuestro sistema de referencia
Bueno, tiene dos características, o bien puede estar en reposo o bien a una velocidad constante, ¿no? Una velocidad que no se altera, que se mantiene constante a lo largo del tiempo. Y también se va a usar, ¿no? Para estudiar el movimiento. ¿Qué más se usa? Aparte, se utiliza un sistema de referencia, aparte del sistema de referencia que es reposo, velocidad constante, un sistema de coordenadas cartesianas, como yo les había hablado anteriormente, cuando les hice un gráfico en la pizarra del reloj, ¿no? Que medía el tiempo, por ejemplo. Nuestro sistema de referencia, en este caso, podría ser una persona o algún agente, algún objeto que se mueva a velocidad constante y que pueda medirnos, ¿no? El tiempo con que se está desplazando el objeto. Por ejemplo, me dice acá, los sistemas referenciados cotidianamente cumplen las siguientes características. Bueno, acá algunas características de los sistemas de referencia en general. En general me dice, todo movimiento es relativo y deberá siempre estar referido a otro. Claro, por ejemplo, en el caso de este ciclista, por ejemplo, para él, ¿quiénes se mueven? Las personas. Si se fijan, en la parte de atrás está como medio borroso. Supuestamente para él las personas se están moviendo, pero si una persona que está aquí, espectador, mirando cómo va este ciclista a velocidad constante, ¿quién se está moviendo? Claro, se está moviendo el ciclista y no ella porque ella está parado. Entonces es por eso que me dicen que el movimiento es relativo. Puede cambiar de acuerdo a la persona que lo está viendo. Claro, puede cambiar de acuerdo al nivel de referencia. Por ejemplo, me dice acá, nosotros estamos en reposo con respecto a la PC. Sin embargo, con respecto al sol nos estamos moviendo. Claro, eso es cierto. Por ejemplo, ahorita mientras estamos viendo este video, nosotros estamos en reposo, sentados, ¿no? Incómodos, eh, y mirando la pantalla de la computadora. Pero sin embargo, ¿nos estamos moviendo o no? Claro, pues nos estamos moviendo alrededor del sol. La Tierra está girando alrededor del sol, pero no lo sentimos. ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos decir por eso que el movimiento es relativo. Okay. ¿Qué más? Me dice, son independientes del movimiento del cuerpo. En otras palabras, no alteran el cuerpo en movimiento. Por ejemplo, aquí, cuando me dice son independientes del movimiento del cuerpo, en otras palabras, el observador no altera el cuerpo en movimiento, me está hablando sobre el nivel de referencia. El nivel de referencia es independiente del movimiento del cuerpo. O sea, ¿acaso, por ejemplo, un observador con mirar a una persona o a un objeto que se está moviendo puede hacer que cambie su velocidad? No, solamente está observando. Por lo tanto, dice que es independiente del movimiento del cuerpo. Por eso le dice no altera su movimiento. El tiempo es absoluto, es igual para cualquier observador del fenómeno. Por ejemplo, quizás cuando estamos en el salón, por la parte de la calle pasan varios carros, ¿no? A toda velocidad. Por ejemplo, Yatako está viendo que pasa a toda velocidad el carro y yo también estoy mirando en el mismo tiempo. Yo estoy mirando al mismo tiempo cómo también está pasando el carro. Para ambos, tanto para mí como para Yatako, el tiempo que corre o que transcurre para que, digamos, este carrito se desplace en una cierta distancia va a ser el mismo. Va a ser el mismo. Igual para mí como para Yatako. Ok. Me dice, siguiente punto. Las ecuaciones que rigen el movimiento de un cuerpo se cumplen equivalente cualquier sea el sistema que se observa. Bueno, veamos en este gráfico. Este punto de aquí, el punto O, el punto inicial, ahí se sitúa mi observador. Y mi punto de referencia, este es mi nivel de referencia. Y mi punto inicial es este. Suponiendo que esta línea naranja es mi tramo, ¿sí? Es mi trayectoria que ha recorrido mi móvil. Ya sabemos que es un móvil, ¿sí o no? Por lo que está en su cuaderno. ¿Qué es un móvil? Es cualquier objeto que tiene un movimiento, ¿no? Cualquier objeto que realiza movimiento, se llama móvil. Supongamos que mi móvil se sitúa en este punto inicial y se desplaza hasta el punto final. La línea de color naranja es mi trayectoria y el punto, y digamos este vector, ¿no? Desde el punto inicial al punto final, si unimos el punto inicial al punto final, de esta manera con nuestra flechita, sería nuestro desplazamiento. Muy bien, a ver. Entonces, sigamos. A ver, antes de empezar con la definición de estos términos, definamos primero qué es el movimiento. Acá podemos ver un barquito, ¿no? Que está navegando, un buque que está navegando
Pero veamos, este buque tiene un sistema de coordenadas, el X, Y y Z. Se está desplazando en el eje X. Este buque se está desplazando en X, tiene un sistema de coordenadas. También podría tener nuestro sistema de referencia. También. Entonces, veamos el movimiento. Me dice, es un cuerpo que se mueve, ¿no? Es un cuerpo que se mueve. Cuando la posición de una o de la partícula cambia con respecto a un observador o sistema de referencia. Claro, como les había hablado, ¿no? Un movimiento. Por ejemplo, bueno, definamos ahora qué es la trayectoria. Como ya les había explicado, la trayectoria es toda la distancia recorrida de mi móvil. Suponiendo que x sub 0 es mi punto inicial y x sub f es mi punto final. Y si mi móvil hace este recorrido, ¿no? Toda esta línea que ven de color verde sería ¿cuál? Mi trayectoria, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice, es la línea que une todas las posiciones barrida por el cuerpo, ¿no? O sea, toda esta línea verde. Se puede clasificar en curvilínea o rectilínea. Claro, porque había movimientos que podrían ser rectos. Por ejemplo, en una pista recta, un carrito se mueve de manera rectilínea. Podría ser un movimiento curvo, cuando por ejemplo en la figura inicial vimos una chica que estaba encestando un balón de básquet. Bueno, el balón realiza un movimiento curvo, una trayectoria curva. Se puede clasificar en curvilínea y rectilínea, por eso que se dice. Por ejemplo, la figura 1, que es esta, me dice, es la curva que va desde el punto A hasta B. Claro, desde este punto, el punto inicial x sub 0 hasta x sub f. Aquí nuevamente vemos una línea roja. La línea roja es el desplazamiento, mi vector desplazamiento. Okay. Veamos entonces qué es el recorrido. Como ya habíamos hablado en clase, el recorrido es igual ¿a qué? Dice, corresponde a la longitud de la trayectoria. Entonces, mi recorrido es la longitud de mi trayectoria, su medida, chicos. Si bien sabemos, me dice acá, está dado por la longitud de la curva que une el punto A y B. Es una magnitud escalar y se mide en unidades de longitud. Muy bien, acá nuevamente podemos ver mi vector desplazamiento y mi línea de color verde es mi trayectoria. Veamos, definamos otro concepto que teníamos pendiente, que es el desplazamiento, que ya habíamos hablado anteriormente, pero todavía no la definíamos. Ok, ¿qué es el desplazamiento? Como ya se había hablado, es una magnitud vectorial y se mide en unidades de longitud. Corresponde a la resta, me dice vectorial, de la posición inicial, no, la posición final de un cuerpo menos la posición inicial. Claro, por ejemplo, podemos ver en este carrito de color rojo que su punto inicial es el punto A, punto final el punto B. Entonces, mi vector de desplazamiento, ¿cómo se calcula? Desde el punto inicial restado al, no, el punto final restado al punto inicial. Se obtiene mientras más junto, ya me dice, se obtiene que mientras más junto están el vector posición inicial final, más exacto será. Claro, si nos acercamos un poquito, veamos, cuanto más corto sea el tramo, ¿no? O el tiempo que ha transcurrido del punto inicial al punto final, más exacto es el tramo. Si se fijan a esta línea curva, más exacto es el tramo. Ok, porque cuanto más tiempo pasa, más lejos va a estar de la posición inicial a la posición final, ¿no? ¿Y cómo se calcula de manera vectorial el desplazamiento? El modo del vector de desplazamiento se calcula por Pitágoras, ¿no? Un pitagorazo nada más. Por el modo del vector planeta la raíz de bx menos ax al cuadrado más by menos by al cuadrado. Estamos trabajando en un plano cartesiano, ¿no? De dos dimensiones, x, y. Ahora, ya que sabemos qué es el desplazamiento, ¿cómo se mide el desplazamiento, no? Se mide mediante la distancia. Me dice, es aquella magnitud escalar que define como modo del vector de desplazamiento. Entonces, la distancia sería igual a ¿quién? A esto, al modo del vector de desplazamiento. Ahora, también antes de terminar con este video, quería mostrarles algo más. Por ejemplo, la velocidad. Como ya les había explicado, una cantidad vectorial también podría ser la velocidad.
Por ejemplo, me dice, es una magnitud de tipo vectorial que se mide en unidades de longitud dividida en unidades de tiempo. Claro, por ejemplo, me dicen que sus unidades medidas más comunes, kilómetros por hora, metros por segundo, centímetros por segundo, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya va a depender en qué sistema de unidades estamos trabajando. Pero en el sistema internacional se utilizan en metros y segundos. Ok. Velocidad promedio. Bueno, pues también es conveniente definir esto, ya que lo hemos venido trabajando en clase. Por ejemplo, me dice velocidad promedio, es la velocidad media, ¿no? Velocidad promedio, velocidad media, es lo mismo. Se define como el desplazamiento o cambio de posición dividido entre intervalo de tiempo. Aquí podemos ver una formulita. Ahí está. A ver, me dice velocidad media es igual a diferencial de posición entre intervalo de tiempo. O intervalo de posición, intervalo de tiempo. Acá podemos ver velocidad promedio en el eje X como velocidad promedio en el eje Y. Sencillo, chicos, nada complicado. Les recomendaría que, bueno, pues lean los ejercicios que he resuelto en cuaderno para, bueno, pues les voy a poner un ejemplo así de parecido en el examen del día de mañana. Y, bueno, pues básicamente este video estaba realizado para que ustedes puedan recordar esos conceptos previos, ¿no? Básicamente son teóricos, como un tema introductorio para lo que es la cinemática. Claro. Ya poco a poco vamos a ir avanzando en los temas y voy a ir subiendo nuevos videos en los cuales especifico más sobre estos temas. Gracias, chicos, eso es todo. Espero les haya gustado. Pequeño repaso, lo he hecho un poco rápido, ya que el video si dura demasiado, bueno, pues es un poco tedioso, la verdad, verlos. Gracias.